delante de su presencia y poder transmitir su poderosa palabra. Dios me los bendiga grandemente. Quiero recordarles que todavía no tenemos nuestros cultos presenciales. Estamos solamente filmando los días domingos. Los jueves son virtuales porque estamos haciendo unos arreglos que nos piden, así que hasta no terminar la iglesia en las condiciones que necesitamos, tenemos que estar sujetos, ser obedientes, ser obedientes. Y yo le agradezco al Señor por mis hijos colaboradores, por mis hijos que nos están acompañando para poder trabajar con la adoración, la filmación, y en unidad, hermanos, en unidad, sabiendo que nuestro Dios es poderoso, y aunque todavía no nos podemos reunir, hermanos, podemos sentir la bendición de Dios. Esta casa, Vida en Jesús, el plan y el propósito que ha tenido es bendecir al pueblo. Y la verdad que en este tiempo de pandemia y de virus, nuestra amada iglesia sigue de pie y protegida, hermanos. Tenemos una cobertura del cielo que es maravillosa y estamos más que agradecidos con el Señor. No tenemos palabra, entonces cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder venir y adorar, hermanos, nos recuerda ese momento donde estábamos todos juntos, y si Dios lo permite también muy prontito vamos a estar adorando a aquel que vive y a aquel que viene pronto. Quiero recordarles que el próximo domingo, desde aquí, desde la iglesia y ustedes desde su hogar, vamos a celebrar la última Santa Cena del año. La última Santa Cena del año, hermanos. Se fue el año rapidísimo, pues el Señor tiene contados todos los días y Él sabe, este 2020, todo lo que nos sorprendió. Y yo creo que va a ser una cena muy especial, así que prepárese. Usted sabe que como templos del Señor entra su cuerpo, su sangre, y nos tenemos que preparar y ir limpiándonos de aquellos resabios, de aquellas cosas que a lo mejor son estorbo para poder recibir el cuerpo del Señor y su sangre. Así que prepare su mesa con su pan, con su copa, y nosotros desde aquí vamos a celebrar la última cena del año y pidiéndole al Señor que nos siga cuidando, porque no sabemos qué nos depara el 2021. La realidad es que, solo Dios sabe. Pero hablando de lo que estamos viviendo, creo que el Señor al pueblo de Dios, con un acontecimiento que ha sido voz populi en todo el mundo, con la partida de un ídolo, el Señor me habló tremendamente, porque una vez más, el Señor desde el cielo ve aquellas cosas que le provocan ira al Señor. Por un lado están proclamando que la ley del aborto sea ley. Quieren implantar la ley a la muerte, hermanos. Y eso está hablando que el Señor va a venir por su amada antes de lo que usted se imagina. Quieren legalizar la muerte de un inocente que no se puede defender, de un inocente que no tiene abogado para que lo defienda, ni su propia madre lo defiende. Entonces la ira de Dios se está revelando. Y con esto de la idolatría, hermano, nunca visto. En este momento yo le decía a mi esposo, si todas estas almas que vienen a despedir a un hombre pudieran unirse para orar y pedir por la nación, pedir y clamar misericordia, unidos con la misma pasión y el mismo fervor,
pidiendo a Dios que venga y que nos ayude, pero no es así. Los que pedimos y los que oramos y los que clamamos son los que están a la brecha como centinelas. La iglesia que le ama a Dios es la que se levanta a orar por muchas almas que viven en la ignorancia total, que todavía no se han dado cuenta de lo que el Señor está permitiendo, hermano. Y esto no es casualidad, porque el Señor te da la vida y el Señor te la quita. No te la quita nadie. Y faltando un mes para que termine el año, el Señor revela la idolatría que tiene esta nación. Por eso hay que pedirle al Señor perdón por los pecados de Argentina. Así lo dice segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, es lo que está esperando Dios. Pero hoy cuando veníamos a la iglesia le decía a mis hermanos, yo tengo una plena convicción, hermano, que la amada del Señor, aquella que realmente a pesar de el virus y la pandemia sigue unida, adorando a aquel que vive. Nosotros adoramos al que vive. Y el Señor me habló tremendamente y a este mensaje le puse, como lo dice la palabra, hermano, yo no lo digo. Lo dice el Señor y se lo dijo a Moisés. Prepárate para mañana. El Señor en Éxodo 34 nos muestra algo más y tan importante de algo que ocurrió y habla de la advertencia contra la idolatría. La advertencia contra la idolatría. El Señor, si vemos unos capítulos, aquellos que conocen la Biblia, sabrán que en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 34, 1, 2, es la palabra que Dios me mostró, pero en Éxodo 20, ahí el Señor les habla y les dice y les presenta los mandamientos. El pueblo de Israel ya sabía que el Señor iba a establecer una ley y lo llama a Moisés para que suba al monte Sinaí. Y él, Jehová Dios, ya había preparado las tablas, las había escrito, y en Éxodo 32, 19 dice que el Señor lo había escrito con su dedo. Es decir, Él se tomó el trabajo de escribir las tablas para entregárselas a Moisés y que Moisés se las entregue al pueblo. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando usted lo debe conocer, la Escritura, en capítulo 32, dice que tardaba y el pueblo se desesperaba porque el pueblo todo lo quiere ya. Todo es instantáneo, estamos en la época de todo es rápido. El pueblo no pudo esperar a su líder, al intercesor, al hombre de Dios que tuvo el privilegio de subir al monte a hablar con Dios. Y en el capítulo 32, 19, dice que se sentían gritos de jolgorio, de victoria. Y en el 19 dice que Moisés se acerca y cuando ve al pueblo adorando al becerro, danzando, dice que se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas, las rompió, las hizo pedazo al pie del monte. La misma ira humana sintió el corazón de Dios. Yo creo que es lo mismo que está sintiendo Dios con un pueblo que todavía no ha entendido las señales que se están dando. No entendió nada el pueblo. Lo que Dios está hablando a través de esta pandemia nunca vista en los últimos tiempos. Y me asombró tremendo porque orándole al Señor por lo que Él está mostrando, hermanos,
me llevó a Éxodo 34. El Señor vuelve a hacer las tablas de la ley. Y le dice el Señor a Moisés, 34, verso 1, lábrate 2 tablas. En otra versión dice, alízate 2 tablas. Ya no era Dios. Ya Moisés las tenía que hacer. Él las tenía que preparar. Y le dice, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Y se lo remarca, las tablas que tú quebraste. Entonces, me llamó tanto la atención porque Moisés tiene que subir al monte. Vuelve a subir y llevando 2 tablas. ¿Saben lo que son 2 tablas de piedra? Eso le generaba que tenía que subir con un sobrepeso. Un peso que a lo mejor era más superior a su peso físico. Y él tenía que hacer un gran esfuerzo. Ya no era como antes, hermano, que él había subido sabiendo que el Señor se las había preparado. Y eso hoy nos tiene que hablar a nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de subir al monte sin esfuerzo, sin esperar que nos agarre de sorpresa la prueba. No con un esfuerzo, no con un problema, no con una crisis. Pero él no podía subir ni con enojo, él no podía subir ni con depresión, él no podía subir ni con indignación por las obras pasadas, hermano, porque él las rompió. Por la indignación de un pueblo tosudo, necio, que no pudo esperar. Y es la misma actitud de hoy. El Señor es el mismo, hermano. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, tiene los mismos sentimientos. Entonces el Señor le dice, como las primeras que quebraste. Es decir, la actitud hace que hay un esfuerzo después de parte nuestra. Entonces el Señor lo convoca. Lo convoca para darle otra vez las palabras del pacto. Las palabras que él tenía que transmitirle al pueblo. La ley de Dios es la ley de Dios ayer y hoy. Y esa es la misión que tienen los siervos. Él era el intercesor. Transmitirle el mensaje al pueblo, hermano. Él la había roto. Pero dice, como las primeras habían sido escritas por el dedo de Dios. Lo dice Éxodo 31, 18. Esas tablas, dice 31, 18, cuando terminó a hablar con Moisés sobre el monte, le dio las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El dedo de Dios, hermanos, es el que nos marca todas las cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué las quebró? Por la indignación de ver la idolatría del pueblo, por ver que el pueblo había quebrantado el pacto de Dios, adorando a un ídolo, hermano, al becerro de oro. 32, 19. Hermano, todo está escrito, por eso yo se lo había leído antes. La palabra es tan vigente hoy que tenemos que tener cuidado con los ídolos que nos pueden gobernar. Esos ídolos que a lo mejor están escondidos, hermanos. Porque yo creo que en toda esa multitud también había pueblo de Dios. Había pueblo de Dios que lo fue a despedir a su ídolo. Entonces el Señor condena tremendamente la idolatría. Para el Señor es abominación. Y lo dice Éxodo 24, hermanos. Cuando Él ya le estaba hablando de los mandamientos, le dice, no tendrás otros dioses, no lo vas a adorar, no lo vas a servir, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso y castigo la iniquidad de los que me aborrecen, hermano. Hoy está vigente. Por eso tenemos que abrir tanto los ojos, porque falta un mes para terminar el año. Y a lo mejor nos vamos a encontrar con otra sorpresa, porque Dios no está ajeno a la actitud de un pueblo.
Moisés rompió esas tablas de indignación. Ahora el Señor le da otra oportunidad y le dice, yo escribiré sobre otras tablas, el verso 1, que tú vas a tener que traer. El Señor siempre nos da una oportunidad, hermanos. Siempre. Es el Dios de la misericordia. Yo escribiré. Después del gran pecado, Moisés intercede. Se pone a la brecha para que el Señor lo perdone. Pero mire lo que le dice el verso 2. Yo creo que es el consejo que Dios nos va a dar a nosotros. Al menos yo lo tomé así, hermanos. Por eso el Señor me empezó a hablar para que les pueda transmitir esta palabra. Le dice, prepárate pues para la mañana. En otra versión dice, prepárate para mañana. Esa tiene que ser la convicción. El mañana de Dios está muy cerca, hermanos. El Señor nos viene hablando de un mañana para aquellos que lo siguen en espíritu y en verdad glorioso, pero tremendo para aquellos que están haciendo oídos sordos a lo que estamos viendo. Prepárate pues para la mañana, sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. A él está dando otra directiva. El monte Sinaí, el lugar especial, el lugar donde nosotros también en nuestro hogar podemos subir, podemos encontrar la presencia de Dios. Ahí podemos encontrar lo que el Señor nos habla y le dice, prepárate. Él no podía renovar su pacto, hermano, sin que el pueblo podría darse cuenta que tenía que obedecer su ley. Dios no renueva nuestro pacto si nosotros no estamos decididos a cambiar, decididos a cumplir las leyes de Dios. El Señor tenía que volver a escribir su ley, pero tenía que asegurarse que el pueblo iba a obedecer, porque sin obediencia no hay un renuevo, no hay otra oportunidad. El Señor quiere fidelidad en estos tiempos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Por eso el Señor nos pide un cambio. El Señor no podía renovar el pacto, ni tampoco bendecirlos, ni darles el favor que tenía preparado para ellos. Así como nosotros, hermanos. Nosotros todo lo queremos ya, queremos las bendiciones de Dios. Queremos que Dios haga con nosotros una y mil cosas, pero no queremos pagar el precio. No queremos sujetarnos a la verdad de Dios, a la verdad de Dios, a los mandatos de Dios. No queremos. Entonces, si ellos no estaban dispuestos a aceptar una ley de vida, hermanos, porque los mandamientos es una ley de vida, es una ley que nos va a marcar el camino para realmente ser bendecidos. Prepárate para mañana, le decía el Señor. Iba a volver a escribir la ley. ¿Por qué la iba a volver a escribir? ¿Sabe por qué? Porque es una muestra que las palabras del Señor son eternas e inalterables. Por eso iba a volver a escribir la ley. Por eso el Señor, desde este altar, desde su palabra, desde cada mensaje, Él vuelve a repetir una y mil veces su palabra. Porque su palabra es eterna, su palabra no va a cambiar. Su palabra nos hace cambiar a nosotros, hermano. Por eso creo que estas son las palabras que el Señor nos dice. Tenemos que prepararnos para mañana. No podemos detenernos y de volcarnos a lo que el mundo está haciendo. Nosotros somos pueblo de Dios, le hemos creído a Dios. No podemos seguir los parámetros del mundo. Entonces Moisés tuvo que volver a subir con otra nueva actitud. Nuestra actitud puede romper la relación con Dios. Y esta palabra que el Señor tuvo que volver a hacer las tablas, hermanos, habla que muchas veces el Señor, como nuestro alfarero, tiene que romper áreas de nuestras vidas que nos han separado de Dios. Él es el alfarero y ahí nos tenemos que enfrentar a veces con el dolor, con la prueba, porque hay áreas de nuestra vida que aún no son cambiadas. Y el Señor sabe que Él nos va a cambiar porque Él es un Dios de pactos, pero está en nosotros aceptar
su palabra, aceptar la relación que tenemos que tener con Dios, hermano. Es una relación de amor, de obediencia, de santidad todos los días. Queremos los favores de Dios, nuestra conducta tiene que cambiar. Entonces, cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios y sus mandatos, nosotros tenemos que de una u otra manera saber que si no nos ponemos a cuenta, hermanos, con el Señor, desgraciadamente, si no nos ponemos a cuenta, si no deseamos agradarle a Dios y queremos agradarle al mundo, eso nos puede costar nuestra eternidad. Por eso el Señor dice, prepárate para mañana. ¿De qué manera? Subiendo al monte. Ahora, así como Moisés vio la idolatría y se llenó de ira, creo que así el pueblo de Dios tiene que orar por lo que acaba de ver, hermanos. El pueblo tiene que interceder a favor de este pueblo, que Dios le dé una oportunidad, que pueda cambiar. Entonces el Señor nos dice en esta mañana que hay un tiempo de renovación. Tiempo de renovarnos. Prepárate para mañana, dice el Señor. Prepárate por lo que viene. ¿Y cómo te vas a preparar? Renovándonos. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Que realmente haya un sentir de subir al monte, de pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que no han sido buenas, que no nos han dejado avanzar. Aquellas cosas donde el Señor sabe que para ver cambios hay que entregárselo, hermanos. Hay áreas de nuestra vida que hay que entregarle al Señor y cada uno sabe. Entonces, las cosas que hacemos tienen que tener una razón de ser. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor. Tenemos que darnos cuenta por qué amamos a Dios, por qué servimos a Dios, por qué seguimos a Dios. Tiene que haber una razón en nuestro interior por qué las hacemos. Y nuestro objetivo tiene que ser el de crecer, el de fortalecernos, el de conocer más a Dios. Ese tiene que ser nuestro plan, nuestro propósito, nuestro objetivo. Y guardar el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, hermanos. Si uno ama al Señor de esta manera, no se va a detener en los ídolos que dice el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no habla, hermano. Los ídolos no te van a bendecir. Los ídolos están hechos para engañar al pueblo y principalmente a los hijos de Dios. Ídolos que no sirven para nada, que no cambian la vida de nadie. Entonces ese debe ser nuestro anhelo, buscar la presencia de Dios. Moisés tenía una comunión, hermano, tremenda. Fue un amigo de Dios, pero el secreto estaba en su búsqueda. El secreto estaba en conocer a Dios. Y dice el Señor Jesús en estos tiempos, hermano. Esto lo vemos en lo que decía Moisés. Moisés decía, prepárate para mañana. Pero Jesús en Juan 17:3 decía, y esta es la vida. Esta es la vida. No hay otra vida, hermanos. Esta es la vida que nos está preparando para ese mañana. Que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, hermano. Esa es la vida. Prepararlos para conocer a este Jesucristo, que nos ha dado la vida buena, la vida nueva, la vida abundante, hermanos. Por eso a veces uno se irrita cuando ve esas cosas y dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar, hermanos, que muchos están viviendo de este morbo. Quieren ver la última declaración, el último acto, lo que hizo este hombre, los últimos momentos, en vez de fijarse lo que pide Dios para estos tiempos. Entonces, tenemos que conocer. Esta es la vida, que te conozcan. Y esta palabra, conocer, en griego, se dice ginosko. Ginosko.
hermano, esa palabra se tiene que grabar en nuestro corazón. Ginosco, conocer a Dios, tomar conciencia de quién es Dios, tomar conciencia que quiere Dios, tomar conciencia que nos pide Dios, conocer a Dios en una continua búsqueda, hermano. Porque nosotros no podemos conocer al Señor si no lo buscamos, si no leemos la Biblia, no podemos saber lo que Él quiere para nosotros. Esa es la gran verdad. No es cuestión de venir a buscar al Señor porque necesitamos algo. Es llevar una vida agradable a Dios aquí adentro y afuera. Que todos se den cuenta que no participamos de aquellas cosas que son abominaciones para Dios, hermano. Entonces, el Señor quiere que nosotros conozcamos al Señor. Que lo conozcamos con un nuevo estilo de vida. Que nuestra vida hable de que nosotros ponemos esta palabra por obra. Yo sé que todo lo que pasó y lo que está pasando, ya Dios lo tiene registrado. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa del diablo, hermanos. Cuidado con aquellos que dicen que conocen a Dios, pero sus hechos en este tiempo, hermano, nos está mostrando quién es quién. ¿Quién es quién? No nos avergoncemos de predicar la palabra. No nos avergoncemos de ser voceros de lo que Dios quiere, aunque te tomen por ridículo, aunque digan, estamos viviendo en otro tiempo. No. El tiempo que Dios nos preparó es para que lo conozcamos y que nada nos sorprenda. El Señor te dice en esta mañana, prepárate para mañana. Sube al monte. Es el tiempo de subir al monte en la intimidad, de buscarlo al Señor, de estar atento a lo que Él nos está hablando y de que estemos atentos a los acontecimientos, hermanos. Ezequiel 8 dice que cosas peores vendrán. Cosas peores vendrán. En cada acontecimiento el Señor dice, y van a venir cosas peores. Esto que vio el mundo, que realmente causa dolor, Dios quiera que a lo mejor hubiera tenido la oportunidad de conocer al Señor y que se dé cuenta de que todo es vanidad, como lo dijo el hombre más sabio y más rico, como fue Salomón, que se hubiera dado cuenta de que con el Señor hubiera tenido una calidad de vida más feliz. Este es el mensaje que Dios le deja hoy a la iglesia. Prepárate para mañana. No caigas en la trampa del enemigo. No caigas en las trampas que el diablo pone para seducir al pueblo y alejarnos de la verdad. La verdadera verdad es conocer a Dios. Que el Señor me los bendiga, que disfruten este hermoso día, que el Señor les siga hablando, les seguirá hablando a través del pastor Juan, que le voy a dar lugar. Que Dios me los bendiga grandemente y prontito por fe nos estaremos viendo. Los amo y los bendigo.